Bueno, ¿qué tal? Ahora vamos a abordar un tema que tiene que ver con las estructuras de personalidad desde la perspectiva psicoanalítica. Bueno, para empezar, debemos considerar que existen desde la perspectiva freudiana tres principales estructuras, que es la neurosis, la psicosis y la perversión. Estas son las tres maneras en las cuales el aparato psíquico va estructurando la personalidad de cada individuo a partir de la dinámica que juega el deseo en cada uno de las personas. Dependiendo de cada una de estas estructuras se derivan se pueden derivar ciertas psicopatologías. Sin embargo, no vamos a profundizar en ese campo. Vamos a entender un poco qué es lo que lleva a una persona a que pueda devenir en un neurótico, en un psicótico, en un perverso. ¿Y a qué se refieren? ¿Cuáles serían las principales características de cada una de estas estructuras? La estructura más común con la que más trabajó Freud y con la que más han trabajado gran parte de los psicoanalistas ha sido la estructura neurótica. ¿Qué características tiene la neurosis? Presenta principalmente el mecanismo de defensa que, por excelencia, que es la represión. Entonces, cada uno de estas estructuras va a presentar un mecanismo de defensa que va a ser lo que lo vaya a ir haciendo particular y característico, ya que el psiquismo, dependiendo de las primeras experiencias que ha tenido con sus cuidadores primarios, va a ir desarrollando ciertos mecanismos que le van a servir para defenderse del medio externo, que le van a servir al yo precisamente para lidiar con esta dinámica de sus pulsiones, atendiendo a las demandas también que tiene el exterior y su superyo. Bueno, en el caso de la neurosis existe el mecanismo que es la represión, como lo había mencionado. Entonces vamos a abordar primero esta estructura y vamos a colocar un poco las características que tiene. Una característica sería, vamos a hablar primero del mecanismo de defensa, como ya lo mencioné, es la represión. En este caso se considera como un olvido. Se deja de lado, digámoslo así, esa parte de la realidad que está representada por determinada experiencia que ocurrió en los primeros años de vida, y se envía precisamente, es olvidada, pero se olvida que ha sido olvidada. Entonces queda sepultado, ya no se sabe nada de esa representación, y el afecto queda divorciado de esa representación. El afecto que representaba la angustia, que estaba aunada a esa experiencia traumática, queda separada, y la representación es enviada a un espacio inconsciente, mientras que el afecto queda ahí flotante, y después devienen las manifestaciones que nos abordaron en otros videos, como el síntoma, los sueños, el chiste, los actos fallidos, etc. Pero precisamente los neuróticos ocupan este mecanismo. El discurso, algo que nos va a dar cuenta de precisamente esta estructura, es que el discurso de un neurótico siempre va a estar basado en la duda. Entonces, dentro de la neurosis vamos a encontrar mucho esta incógnita, esta falta de certeza de qué es lo que está sucediendo, porque precisamente no se sabe. Aquello que ha sido reservado en el inconsciente no se sabe que está ahí. Uno no sabe que ha olvidado eso, que le está causando angustia. Y entonces la pulsión encuentra esos caminos alternos para poder llegar a la descarga.
En el caso de la neurosis, cuando la represión falla y no consigue sepultar por completo aquellos representaciones que son penosas para el psiquismo en sí, necesita un sustituto, y hay una descarga alterna a lo que le llamamos el síntoma. Entonces, bueno, ya la mayoría de los síntomas con los que nos enfrentamos a diario sería esto. Es un breve resumen. En el caso de la psicosis, aquí el mecanismo de defensa como tal, Freud no plantea un mecanismo como tal de la psicosis, ya que él no hace un trabajo de lleno abordando directamente la psicosis, o sea, la empieza a trabajar desde el caso de Schreber. Sin embargo, no hace un estudio de lleno, sin embargo deja plasmado todo para que después se descubra que el mecanismo que se podría referir a la psicosis es precisamente la forclusión. Y el mismo Freud lo dice en uno de sus textos, que es que lo que hace el psicótico es poner un parche justo en ese estado en el cual se está desgarrando la realidad. Hay un agujero ahí. Me parece muy importante porque utiliza la palabra parche, ya que coloca algo que sustituye aquello que hace falta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la realidad le hace falta algo, el psicótico va a colocar algo ahí que no existía. Es a lo que normalmente le llamamos precisamente las alucinaciones o el delirio del psicótico. Son voces, imágenes, pensamientos que no existen o con los que no estamos en contacto, que son colocados ahí para sustituir aquello de lo que se ha deshecho, es arrancado de ese conflicto. Entonces, el psicótico tiene un conflicto entre su yo con la realidad externa y coloca ahí un parche. Y el discurso de un psicótico, por lo cual va a ser como característica de esta estructura, va a ser la certeza, ya que un psicótico tiene la certeza de que lo que está viendo, lo que está escuchando es real, y eso que él ve y escucha es precisamente, no necesita una comprobación que nosotros encontraríamos lógica, y es por eso que el discurso o las ideas delirantes del psicótico nos parecen tan extrañas o tan ilógicas, porque la congruencia o la lógica que tiene él no es la misma que vamos a ocupar nosotros. Y finalmente el otro mecanismo, la otra estructura de la que podemos hablar es una perversión, que es cuando existe un desvío precisamente de esta estructuración. Digámoslo así, por un lado está la neurosis, por otro lado está la psicosis, y cuando existe un desvío precisamente en esta estructuración, en esta conformación del aparato psíquico, en las etapas de la vida, de la formación psicosexual, existe un desvío y es cuando viene la perversión. En este caso, la persona es consciente precisamente de que se ha dado esta castración, pero la deniega. Entonces existe el mecanismo de defensa de negación, que es en este caso el precisamente negar dos veces. O sea, ya sé que se ha dado la castración en el caso, en las etapas del complejo de Edipo, porque la definición de estas estructuras ocurren desde los primeros años hasta que se pasa por el Edipo. Entonces, ya sé que se ha dado la castración, pero aún así no lo acepto. Trato de simular que no. Entonces, se busca demostrar aquello que se sabe que no se tiene. Y entonces encontramos a personas que van a estar en un constante desafío de lo que significa la autoridad. Si yo ya sé que está prohibido matar, aún así asesino precisamente por eso, porque sé que ese es el límite y necesito cruzarlo. Y entonces encontramos
un discurso precisamente con esa, digámoslo así, una ambivalencia, en el cual la persona va a presentar este doble discurso, en el cual aquellas cosas que se presentan a un límite o que tienen una, digámoslo así, un punto de referencia que es lo que ya no se puede hacer, se busca transgredir, y entonces aquí existe principalmente la transgresión de la norma, la transgresión de la ley que se tuvo que haber dado precisamente en esta constitución del Edipo. Generalmente podríamos profundizar más en cada una de estas principales estructuras, y también tomando en cuenta las nuevas, las otras estructuras que se han ido proponiendo, como una estructura narcisista o etcétera, otras cuestiones que se han ido derivando. Sin embargo, estas son las principales, y estas tienen unas derivaciones que ya tienen que ver en la psicopatología. El punto aquí es que todos vamos a estructurar nuestro aparato psíquico en una de estas tres vertientes, dependiendo de nuestra relación con nuestros cuidadores primarios y la manera en la que se empezó a desarrollar, digamos, la dinámica, la economía de nuestro deseo con respecto a nuestros destinos de pulsión. Bueno, eso es todo lo que podría aportar por el momento, y pues les agradezco su atención.